Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Lecciones de Paz Interior, donde saben que pueden suscribirse, darle like a los videos y también compartirlos con sus amigos. En esta ocasión vamos a leer un libro, vamos a platicar y entender acerca de estas personitas tan importantes que han llegado a nuestras vidas, que les llamamos, pues los que somos padres, les llamamos hijos. Obviamente estos seres que dependen de nosotros desde la pequeña infancia o la más temprana infancia, resulta que con el paso del tiempo terminan siendo una especie de monstruos. Bueno, los que leyeron el libro, bueno, los que estuvieron con nosotros acerca del libro de la tregua de Mario Benedetti, se darán cuenta que a veces los hijos no son lo que queremos que nosotros quisiéramos o creíamos que podrían llegar a ser. Incluso podríamos llegar a decir que muchos de nosotros, digamos que vaciamos, sería la palabra, o ponemos en ellos nuestras limitaciones, todo lo que nosotros no pudimos ser. Les heredamos el equipo de fútbol, les heredamos la religión, les heredamos nuestras creencias, nuestras manías, incluso nuestros miedos. Entonces ese ser, este hijo que tenemos, o hija, termina siendo pues algo distinto a lo que hubiéramos querido tanto ser nosotros como lo que hubiéramos querido que él fuera. Por eso es que hay unos libros que no los he leído, pero he visto referente a las mujeres, que dicen que la hija, la mujer, la mamá y la hija pelean mucho entre mamá e hija. Si alguien pudiera ponerme en los comentarios si sí han llegado a ese grado, pareciera que es más factible que pelee una mamá con su hija que un papá con su hijo hombre. Pero no quiere decir que también sea la inversa, ¿no? Un papá hombre con su hija o una mamá con su hijo, ¿no? Eso podría ser o no ser si alguna tiene alguna experiencia vivida con su madre, no lo puede pues explicar o no lo puede enseñar, ¿no? Este libro se llama Tu hijo, tu espejo. Es un libro para padres valientes de Marta Alicia Chávez. Es este libro. Y aquí vamos a entender cómo es que eh, la autora, a base de experiencias, pues ha podido tocar estas fibras sensibles en cada uno de nosotros, ¿no? O las va a tocar. Pero comencemos y vamos a leer la contraportada que dice así. Los padres proyectamos en nuestros hijos e hijas unas expectativas de la vida. También nuestras frustraciones, nuestras etapas de la infancia o adolescencia sin resolver, nuestros hubiera y nuestras necesidades insatisfechas. Y aquí esperando inconscientemente que ellos se conviertan en una extensión de nosotros mismos y que cierren estos asuntos inconclusos. Esta es una parte de la contraportada y leeremos la introducción que dice así. En mi ciudad natal vivió una mujer y su hija que caminaban dormidas. A ver. En mi ciudad natal vivían una mujer y su hija que caminaban dormidas. Una noche, mientras del silencio envolvía al mundo, la mujer y su hija caminaron dormidas hasta que se reunieron en el jardín, esto envuelto de una niebla. Y la madre habló primero y dijo, al fin puedo decírtelo, mi enemiga. Ah, y a ti, que destrozaste mi juventud y que has vivido edificando tu vida en las ruinas de la mía, tengo deseos de matarte. Luego la hija habló en estos términos y dijo, oh mujer odiosa, egoísta y vieja, te interpones entre mi levérrimo ego y yo. Quisieras que mi vida fuera un eco de tu propia vida marchita. Desearía que estuvieras muerta. En aquel momento cantó el gallo y ambas mujeres despertaron, y la madre dijo amablemente, ¿eres tú, tesoro? Y la hija respondió con la misma amabilidad, sí, soy yo, querida mía. Este es un cuento de Gibran Jalil de las Sonámbulas. Ok, y después dice, recuerdo todavía el impacto que ese relato causó en mí cuando en la adolescencia lo leí. ¿Sería eso posible? Me pregunté. ¿Podrían existir sentimientos como estos entre una madre y una hija o entre un padre y un hijo? Pero dentro de mi asombro sabía que ese relato mostraba en su más dramática expresión una realidad, esta que es de una forma visceral y también yo la intuía. Luego me convertí en madre y después en psicoterapeuta, y en estos 10 años en que he acompañado a tantas madres y padres en un tramo de su andar por la vida, he constatado muchas veces que hay una parte oculta en la relación padres e hijos.
Esta parte está conformado por una variedad de facetas de la vida de los padres y proyectadas de manera inconsciente en la vida de sus hijos. También proyecciones que se desconocen y se niegan porque descubrirlas a veces asusta y casi siempre avergüenza. ¿Qué caso tendría entonces adentrarnos en este laberinto? ¿Para qué leer este libro y luego correr el riesgo de sentir culpa, dolor o vergüenza? La respuesta es simple. De todas maneras sentimos eso en muchos momentos de la relación con nuestros hijos, sobre todo después de esas explosiones donde surgen los sentimientos reprimidos y negados, donde nos agredimos mutuamente y dejamos la marca de esas ofensas que el tiempo casi nunca borra y que aquí van acumulando una sobre otra y dañándonos profundamente, tanto a nosotros como a nuestros hijos. ¿No es mejor conocer esa parte oculta de nuestra relación? ¿No es mejor saber por qué ese hijo, específicamente él, te saca tan fácil de tus casillas? ¿Y por qué te desagrada tanto? ¿Y por qué te es tan difícil amarlo? Y esto porque estás empeñado en cambiarlo. ¿Y por qué lo presionas con tal insistencia para que haga algo o también para que lo deje de hacer? Darte cuenta de lo que pasa con tu hijo te abre la puerta a la posibilidad de un cambio profundo en tu relación. Esto ya sea con él, y a veces mucho más frecuente de lo que te imaginas. También darse cuenta de eso transforma casi en segundo estos sentimientos de rechazo, rencor y culpa que pueden resultar devastadores. Muchas veces he sido testigo del profundo cambio de percepción y sentimiento de los padres respecto a sus hijos con el solo hecho de descubrir y reconocer esa parte oculta. Mientras no la reconozcamos, difícilmente podremos solucionar los problemas de forma real y profunda y también permanente, ya que aun cuando llevemos a cabo cambios de comportamiento o de relación, también de comunicación, la sombra de esa parte oculta seguirá contaminando y eclipsando cualquier intento de solución. Vivimos en un mundo con muchos problemas y en el fondo de ellos hay una enorme carencia de amor. Si quieres aportar algo trascendente a la sociedad y al mundo en el que vives, ofréceles hijos amados y que son inmensamente amados, porque estarás ofreciendo personas honestas, productivas, buenas y felices. Te invito pues, únete a todos nosotros, padres y madres que como tú estamos dispuestos a descubrir esa parte oculta, esta de la relación con nuestros hijos y también a correr el riesgo de incomodarnos por un rato si eso nos lleva a vivir mejor y amarnos más. Exploremos esto juntos y divirtámonos mientras lo hacemos. Mi deseo es que este trabajo contribuya a cultivar y fortalecer el amor entre padres e hijos. Y bienvenido seas a este libro escrito para padres valientes como tú, porque para reconocer la verdad es necesario ser valiente, pero vale la pena, pues la recompensa es enorme y también ya basta de mentirnos y de voltear la cara cada vez que vislumbramos una realidad desagradable. La verdad da sosiego, abre las puertas y la verdad nos hace libres. Y eso la verdad es que es muy cierto porque vivimos en la negación, o sea, estamos constantemente, o sea, vemos algo y podemos actuar conforme a la consecuencia o conforme a la causa. Digamos que nuestro hijo rompe un jarrón y ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a regañar y lo vamos a... puede ser que hasta lo golpeemos, ¿no? O si alguien hace eso, la verdad es que ya está regañando y golpeando al mismo tiempo, ¿no? Y actuamos conforme a lo que nos han enseñado. Pero si también el hijo de pronto es muy bueno, o sea, que estudie y todo eso, a veces no sabemos cómo motivarlo, cómo fortalecerlo en esa parte de su vida donde necesita pues comprensión y cariño. Pareciera que el grito y el regaño salen más naturales que una buena relación, que un buen abrazo o un buen sentimiento de aprecio para con nuestros hijos. Y comúnmente volteamos hacia el otro lado y no queremos hacerlo. Queremos vivir, les digo, en la negación de que eso no sucedió o eso no está sucediendo. Más aún cuando tenemos 2 hijos o 3 hijos o 4 hijos, los que sean, y tomamos como baremo de comparación uno contra otros y decimos, es que esto es bueno, esto es malo y shalala, y los encasillamos en tal o cuales cosas, en virtudes o en defectos, y eso a los hijos la verdad es que no les hace nada bien. No les hace y no nos hace, me incluyo. Pero comencemos con el número 1 que dice así: las defensas. Para comprender todo este asunto de la parte oculta de la relación padres e hijos, aquí necesitamos hablar primero de los mecanismos de defensa. Estos son medios que utilizamos inconscientemente para afrontar las situaciones difíciles, ya sea distorsionando, disfrazando, rechazando la realidad, y así reducimos la ansiedad. Existen alrededor de 13 mecanismos de defensa, sin embargo, para fines de este libro nos enfocaremos en 3 de ellos, que es la proyección, la negación y la formación reactiva. De esta última hablaré en el capítulo 5. Si bien todos en cierto momento utilizamos de algún mecanismo de defensa, esto sucede en mínimo grado en las personas psicológicamente sanas y maduras, ya que ellas tienen un muy buen grado de autoconocimiento y manejo de sus propios procesos.
De tal manera que mientras más sana es una persona, menos utiliza los mecanismos de defensa y cuando lo hace, casi siempre es consciente de ello. Y debido a que en este libro revisaremos las diferentes formas de proyección que los padres activamos con nuestros hijos y cómo la negación nos impide reconocerlos, a continuación explicaré en qué consisten estos dos mecanismos de defensa que son además muy interesantes. La proyección es el proceso de atribuir a otros lo que pertenece a uno mismo, de tal forma que aquello que percibimos en los demás es en realidad una proyección de algo que nos pertenece. Aquí puede ser un sentimiento, una carencia, una necesidad o un rasgo de nuestra personalidad. Si bien la proyección es un mecanismo que puede ser activado ante cualquier persona, en este libro nos enfocaremos específicamente en la proyección en las relaciones con nuestros hijos. Esto de la proyección cuando decimos que un político es tonto o menso o ratero, no sé qué, nos estamos proyectando. Una parte de nosotros se siente después, o sea, podemos decir, ay, no sé, el presidente es un idiota, ¿no? Y puede ser que lo sea, no digo que no, pero después de decirle que es un idiota, me voy a sentir yo como idiota porque me estoy proyectando en él. O sea, digamos que lo que sale de mi boca en realidad no llega al político porque en realidad lo estamos viendo por la tele. Solo lo estoy diciendo y me proyecto en esa persona que está ahí y me sentiré igualmente yo así. Después dice, ¿pero es posible que exista una relación donde la proyección no ocurra? La respuesta es no. Mientras vivamos en un cuerpo físico en el planeta Tierra estaremos proyectando. Sin embargo, este mecanismo de defensa no está mal en sí mismo, ya que puede ser un eficaz medio de autoconocimiento, pues los demás funcionan como espejos de cuerpo entero que nos permite ver nuestros rasgos funcionales y disfuncionales, lo cual sería muy difícil identificar de otro modo. Por eso se dice que las personas que nos caen mal son una maravillosa fuente de información para detectar lo que no hemos solucionado dentro de nosotros mismos. Bueno, más claro, ni el agua es la proyección, es el espejo. Nuestro hermano o el que está delante de nosotros es nuestro espejo, que si no es por él no podríamos entender los, digamos, defectos o errores que tiene cada uno de nosotros. Dice, es importante mencionar que la proyección no solo aparece en sentido negativo, es decir, no solo proyectamos en los otros nuestros conflictos de personalidad, sino también nuestras áreas de luz, de manera que todo eso que te gusta de otra persona es también una proyección de los aspectos bellos y sanos de ti mismo. Las personas que critican constantemente y que en todo y en todos encuentran un motivo de queja que perciben siempre, esto en el punto negro del mantén blanco, tienen un gran desprecio por sí mismos, es una sombra tan grande que constantemente la proyectan a su alrededor. Asimismo, quienes ven belleza y bondad y luz en otros están proyectando su propia belleza, también su bondad y su luz. Otro mecanismo de defensa del que es indispensable hablar es el de la negación. Esta se refiere a la no aceptación de la realidad que puede ser externa, por ejemplo, algo que está sucediendo en la vida de las personas, o interna como una necesidad, también un sentimiento, un deseo o un rasgo de personalidad, los cuales resultan amenazantes y difíciles de reconocer. Lo primero que necesitas hacer si quieres cambiar algo es salir de la negación, ya que es imposible manejar lo que no aceptas ni reconoces. ¿Cómo buscas soluciones de un problema si te aferras a la idea de que dicho problema no existe? Salir de la negación y reconocer que hay algo que no funciona, que necesita ser cambiado e incluso reconocer que a veces no puedes solo y que necesitas ayuda, aquí es el primer gran paso sin el cual no son posibles la curación y el cambio. Después de este paso, por cierto, quizá el más difícil, todo lo demás viene casi por añadidura. Pero, ¿por qué es tan difícil reconocer nuestros sentimientos mal llamados negativos? Los sentimientos no son negativos o positivos, simplemente son. Como la envidia, el resentimiento, la ira o el miedo. ¿Por qué es tan difícil aceptar que tenemos un problema y que no sabemos cómo resolverlo? ¿Y qué tal que tal vez estemos equivocándonos? Porque casi todos nosotros crecimos dentro de sistemas familiares, también escolares y sociales, de los que aprendimos que cometer un error es vergonzoso, así como tener un problema y no saber cómo enfrentarlo o necesitar ayuda. Todo esto lo vemos como signo de ignorancia, debilidad y por lo tanto preferimos ocultarlos para no sentirnos tontos, débiles o ignorantes. Aquí, esos sentimientos negativos que todos tenemos son tan mal vistos socialmente que aprendimos a reprimirlos, a negarlos o a distorsionarlos para ser aceptados por quienes nos rodean. Entonces, poco a poco nos convertimos en expertos en negación y vamos por la vida, y a veces durante años mintiéndonos a nosotros mismos, porque la negación es eso, una gran mentira que apuntalamos y sostenemos a costa de lo que sea para no enfrentar una realidad que nos resulta sumamente amenazante.
Aquí también otras importantes razones para mantener la negación son el miedo o la comodidad, ya que si reconoces que hay un problema debes de hacer algo al respecto. Aunque parezca increíble, muchas personas continúan en negación aún después de ver evidencias clarísimas del problema. Por ejemplo, ven a su hijo consumir drogas o a su cónyuge tener una relación extramarital, o bien que su hija es víctima del abuso sexual de un familiar. Reconocer esto implica tomar decisiones muy drásticas, un divorcio tal vez, una ruptura en las relaciones familiares, una confrontación o en pocas palabras entrar en un proceso difícil para el cual no siempre estamos preparados. Aquí recuerdo casos drásticos y a propósito de la negación, como el de una madre que teniendo frente a ella a su hijo visiblemente drogado y alcoholizado, repetía sin cesar: no pasa nada, nada, no pasa nada, todo está bien. O aquel joven adolescente que presentaba comportamientos verdaderamente alarmantes como robar en las casas de los vecinos, hurtar motocicletas y artículos en las tiendas, y esto al ser confrontado con esto, su padre argumentaba: son cosas propias de la adolescencia. Y también la madre de una niña de 5 años que era víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. Aun cuando la niña había informado sobre esto repetidas veces a su madre, ella respondía: no puede ser, seguramente estás equivocada. Así es la negación, no es que estas personas estuvieran intencionalmente evadiendo la realidad, sino que en verdad no son capaces de verla, porque reconocerla implicaría todas las cargas enormes de miedo, culpa, también de impotencia y tener que tomar decisiones drásticas y difíciles al respecto. En ocasiones lo que negamos no son realidades que están sucediendo, sino sentimientos o necesidades que por cualquier razón no podemos afrontar. Decimos entonces cosas como: claro que no me molesta, no me duele, no me importa, y etc. Otra razón por la cual nos aferramos tan fuertemente a la negación es que creemos que no ver un problema o un sentimiento significa que éste se va, desaparece. Frecuentemente escucho a personas aconsejar a alguien que está pasando por una situación difícil decir lo siguiente: ya no pienses en eso, ya no hables de eso. Pero las cosas no funcionan así. Voltear la cara, no querer reconocer un sentimiento, un problema, una realidad, no significa que se va. Al contrario, crecerá y echará raíces y se ramificará hasta que sea tan grande que resulte imposible no verlo. Entonces, solo hasta entonces la solución o el cambio serán inminentes. Aunque tal vez sean complicadas en el cambio y difíciles, existen problemas que empezaron como pequeñas y débiles ramitas de tanto negarlos y de tanto no quererlos ver, que terminaron convirtiéndose en gigantescos árboles. Así pues, para seguir sosteniéndonos en la negación, hacemos cosas como para justificar, evadir o descalificar la fuente que nos está informando sobre esa realidad que no queremos ver. Esa fuente puede ser una persona cercana, un libro, una conferencia, un terapeuta, un médico, un canal de YouTube que se llama Lecciones de Paz Interior, a los cuales descalificamos diciendo: no sirve, no es bueno, está loco, ese señor que lee los videos es un mentiroso, y etc. Y también, para finalizar este capítulo, quiero pedirte algo. Cuando te veas reflejado en alguna de las situaciones expuestas en este libro, no te recrimines ni te avergüences, pues no eres un monstruo. Eres tan solo un ser humano como yo o como cualquiera. Estás haciendo lo mejor que puedes, intenta ser un buen padre y de la mejor manera que conoces, porque detrás de cualquier cosa que haces y dices, estás genuinamente buscando la felicidad y el amor, y aunque paradójicamente lo que haces y dices con frecuencia te aleja de esas metas. Posiblemente te veas reflejado no solo en tu rol de padre, sino en tu rol de hijo dentro de tu familia de origen, lo cual resultará verdaderamente útil e interesante para comprender mejor tu propia historia. Después de haber revisado las facetas de la proyección y de la negación que manejamos con nuestros hijos, te presento en el último capítulo algunas herramientas útiles para que encuentres tus propias soluciones. Y siempre he pensado que no tiene caso darnos cuenta de algo si no encontramos los cómo que nos ayuden a resolverlo. Entonces, quiere decir que esta parte de la negación, ya sea por amor o por lo que creemos que es amor, hacemos oídos sordos a lo que estamos viendo. Obviamente no digo que debamos de recordarlo todo el tiempo, todas las ofensas que nos han sucedido con otras personas. En este caso estamos hablando de nuestros hijos. Porque podemos, digamos que en alguna forma decir, ya, o sea, tal persona me robó y ya no quiero saber de ese dinero que me robó y ya. O sea, eso es como una negación. O también es como un tipo de perdón que te libera, ¿no? La cuestión aquí es que si el que te roba es tu hijo, o el que te miente o hace cosas que desgraciadamente el hijo aprendió a base de nosotros,
aquí el tema es que no podemos tener un ex hijo. O sea, nuestro hijo siempre va a ser nuestro hijo, como nosotros siempre sus padres, o su padre o sus padres, ¿no? O su madre igual. Entonces aquí la negación va por ese lado, porque viste a esta personita desde que estaba si eres hombre, desde que estaba en la panza de la mamá. Si eres mamá, desde que estaba en tu vientre y se movía y todo eso, cuando te dijo mamá, lo llevaste a la escuela, que le cambiaste pañales. O sea, el lazo es tan fuerte que cuando el hijo hace algo que decimos, es que esto le sucede a otros hijos, a otros padres, no a mí, es cuando pasa esa negación, esa forma de decir, pues mi hijo no es de esos. O mi hija no haría esta tal o cual cosa, tal locura, ¿no? Pero pues es que dice, por ahí decía algo, ahí un meme decía, a mi mamá no le preocupa lo que hago, es que está viendo que me estoy convirtiendo en ella, ¿no? Entonces, igual el padre, ¿no? Pero bueno, son experiencias, ¿no? Vamos a terminar con este capítulo, con este video, con este capítulo, es el número 2, que dice así, Tu hijo, tu espejo, que es el título del libro. He explicado en el capítulo anterior el asunto de la proyección, porque es precisamente lo que de una forma inconsciente hacemos con nuestros hijos, esto de cualquier edad, que hacemos proyectar. ¿Pero proyectar para qué? ¿O proyectar qué? Aquí tus propias expectativas de la vida, tus frustraciones, tus etapas de la infancia o adolescencia, donde dejaste conflictos sin resolver, donde los hubiera, y también tus necesidades insatisfechas y también tus áreas de luz. Tal vez el leer esto en la primera reacción sea, por supuesto que no, yo no hago eso con mis hijos. Pero permíteme recordarte que simplemente no eres consciente de ello. No es que un día te hayas sentado a planear todas estas cosas, sino más bien son cosas no conscientes, es decir, que están manejadas por esa parte de la psique llamada inconsciente, la cual está compuesta por impulsos inaceptables, deseos, experiencias y recuerdos que no pueden ser integrados por el yo. Esto podría decirse que es como la sombra, ¿ok? El inconsciente, aunque no se experimenta directamente, ejerce efectos profundos y significativos en tu vida. La función del inconsciente es protegernos, resguardar todo aquello que nos es difícil o doloroso de enfrentar, pero también puede ayudarnos a cerrar nuestros asuntos inconclusos echando mano de las herramientas personales, estas de las que disponemos, y nos puede proporcionar todo el potencial necesario para la curación y también para el cambio, porque el inconsciente no solo es el depósito del material amenazante, sino además el cofre de tesoros no descubierto. Aquí donde se encuentran tus recursos, tus aprendizajes y tus cómo. Así pues, esto que estoy llamando la parte oculta de la relación con nuestros hijos se produce de manera inconsciente y no como resultado de una decisión intencional y consciente por parte de los padres. En mis cursos y conferencias comento que en toda familia conformada por 2 o más hijos siempre hay un hijo al que le llamo oasis o un hijo al que le llamo maestro. El oasis es el hijo o hija que casi se autoforma y se autoeduca. A veces parece que ya nació formado y educado. Aquí es tan fácil ser padre de este hijo. Él es responsable, no da problemas y la relación con él o ella fluye fácilmente. En cambio, el hijo maestro nos voltea al revés, es el que nos hace madurar, aprender y crecer, el que nos hace leer libros, ir a terapia, cursos y conferencias para encontrar la forma de lidiar con él. Nos hace volver los ojos al cielo en busca de ayuda y con ello nos acerca a nuestra parte espiritual. Nos acerca a un ser superior, el cual cada quien nombra o concibe a su manera. Es difícil ser padre de estos hijos maestros. A veces pensamos que están mal, que hay algo equivocado en ellos, pero créeme, no es así. Yo creo profundamente que nuestras almas, las de los padres y las de los hijos, se atrajeron mutuamente para crecer juntos. Dicho de otro modo, nosotros elegimos a nuestros hijos y ellos nos eligieron a nosotros. Y aquí, si te suena descabellado, revisa con todo detenimiento lo que ese hijo maestro te ha obligado a aprender y a buscar. En las búsquedas siempre conducen a algo bueno. Con los hijos difíciles tenemos la mejor oportunidad de aprender, entre muchas otras cosas, el amor incondicional. Pero no significa que los demás hijos no nos ayuden a aprender y a crecer. Ellos lo hacen de diferente manera, por otros caminos. Tampoco significa necesariamente que el hijo oasis será el más sano, exitoso y feliz, y que el hijo maestro será el enfermo, fracasado y desadaptado. Te sorprenderá saber que con frecuencia el hijo difícil es el más sano de la familia. Lo que vendría a ser la oveja negra, ¿no? Después dice, hay muchos factores que debemos tomar en cuenta para emitir un pronóstico respecto a la salud y enfermedad o éxito o fracaso en la vida. Incluso tendríamos que definir primero lo que estamos llamando éxito, fracaso, salud y enfermedad. Nos limitaremos entonces a decir que lo que pasa en la infancia o adolescencia de un hijo no necesariamente determina lo que será una vida adulta.
Comencemos ahora a explorar paso a paso cada una de estas proyecciones inconscientes que en alguna medida los padres hacemos con nuestros hijos para que, después de darnos cuenta, podamos encontrar juntos nuevas formas de relación. Y hasta aquí llegamos en esta parte del libro de Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia, que es este, y que parece tiene otro libro que se llama Autora de hijos tiranos. Voy a intentar leerlo en algún momento después. O si alguien tiene el link de este libro de Autora de hijos tiranos para buscarlo en internet, se lo agradecería. Entonces, a base de una pequeña historia que recuerdo hablando de hijo Oasis y del hijo, ¿cómo era el otro? Hijo Oasis y hijo maestro. Recuerdo que en una clase cuando estaba estudiando electricidad industrial, tenía como 22 años creo, aún no tenía hijos. Nuestro maestro de electricidad, que era un señor ya mayor, nos decía que él tuvo 2 hijos. Y tenía un hijo que era muy hábil de mente, no, muy despierto de mente. Aprendía todo bien rápido, aprendió a hablar muy rápido, a leer muy rápido, hacía sumas, restas. Eran casi de la edad él y su otro hijo. Y el otro hijo era, no ponía atención, llegaba con malas notas, se peleaba, no entregaba las tareas, en la casa pues, no ayudaba. Desde niñito fueron así creciendo. Y entonces el otro hijo, muy rápido, digamos que empezó en su inteligencia, empezó a crecer, pues digamos que a madurar tanto el cerebro, que llegó un momento ya pasando la secundaria, dice el maestro, dice, ya cuando los dos terminaron la secundaria, mi hijo, el problemático, el que no estudiaba, que, bueno, no es que no estudiara, sino que le costaba trabajo aprender, cuando pasaron a la preparatoria, empezó como, digamos que como que a permear en su vida todo lo que le había pasado de la infancia. Y siguió estudiando terminó la prepa, la universidad y hizo una carrera, ¿no? Y vivía cerca de donde vivía mi maestro. Pero su otro hijo, el que aprendía muy rápido, que era muy hábil para hablar, de mente, de las manos y todo eso, cuando terminó la secundaria, dicen que un día ya no regresó. Un día lo buscaron, pues con las, no sé, en la delegación, en las cárceles, en los hospitales y todo esto. Y ya no regresó. Entonces, resulta que él era tan hábil de mente que sentía que el mundo se le hacía pequeño donde vivía en ese núcleo familiar. Entonces, no le daba problemas al papá de joven, cuando el niño era chico, pero cuando empezó a crecer, de pronto ya les mandaba una postal de que estaba en Canadá, o que se había ido a Rusia, y así, ¿no? Infinidad de veces. Y nos cuenta que una vez, ya más grande, ya habían pasado muchos años, él tenía creo, como 30, dice que que le hablaron de Veracruz, que estaba en un barco, que venía no sé, de Veracruz, o en una parte no, sería como Guerrero más bien, que venía de un barco de Japón hacia Guerrero, o por ahí, y se quedó, que estaba todo flaco y mal comido, ñango, y despeinado, parecía un náufrago, y llegaba así, entonces lo llevaron a la casa, lo curaron, lo cuidaron. Dice, estuvo con nosotros como 2 meses en lo que, digamos que agarró fuerzas, y un día que regresamos de la casa ya no estaba. Entonces, el hijo que era, digamos, problemático, terminó siendo una persona pues más tranquila y más estable y viviendo una vida normal, entre comillas. Y el hijo que era muy hábil y rápido de mente y de reacciones, estaba muy loco. Entonces, aún así, era su hijo y nos decía el maestro, es mi hijo y ha hecho infinidad de barbaridades, pero no lo puedo odiar y lo que puedo hacer es quererlo. Pero bueno, el maestro no era ni borracho ni nada, pero el hijo le salió así. Y pues son los misterios de la vida y lo que Dios nos pone a nuestra disposición para aprender. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Si llegaron hasta aquí y el video les gustó, la verdad es que me apoyan mucho dando like, compartiéndolo, suscribiéndose y activando la campanita de las notificaciones. Cuídense mucho, que estén muy bien, muchas gracias y hasta luego.